Bien, hermanos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Estamos nuevamente comenzando nuestro estudio bíblico de este día domingo. Vamos a seguir estudiando el Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Así que les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración. Voy a buscar acá, tengo a mano mi Biblia. Vamos a orar y luego vamos a estudiar este Evangelio. Así que les voy a pedir por favor que podamos orar al Señor. ¿Les parece? Oramos. Padre, gracias te damos, Dios, esta mañana por darnos la oportunidad y privilegio de poder, Señor, orar y estudiar tu palabra fielmente. Oramos, nos presentamos delante de ti. Te rogamos, Dios, que seas tú instruyéndonos, hablando a nuestros corazones. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos finales, como tu palabra así lo señala. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Yo te ruego, Señor, en este día, Padre, que seas tú instruyéndonos, guiándonos y hablando a nuestros corazones. Oramos en esta hora y te rogamos, Dios, que tú, Señor, seas guardando nuestros corazones y hablándonos a través de tu palabra, y tu Espíritu abra nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la enseñanza fiel de tu palabra y poder entender, Señor, lo que tu palabra dice, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora, por cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, que tú bendigas sus vidas, que tú, Señor, hables a sus vidas. Y a cada uno de nosotros necesitamos tu enseñanza. Pedimos, Padre, que nos enseñes y nos guíes, nos instruyas. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, a partir del versículo 39. Juan capítulo 8, versículo 39, dice así. Respondiendo, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces nosotros miramos y vemos aquí que Jesús había declarado algunas verdades absolutas que marcan la vida de aquel que cree en Él. Así que Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios. Por lo tanto, los que no creen en Él se han perdido una gran oportunidad, o se habían perdido tremenda y gran oportunidad de no creer en Él. Ahora, el Señor, recuerden ustedes, haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta acá, el Señor, Él había dicho que Él es la luz del mundo. Todo aquel, dijo Jesús, que le sigue, nunca más, dice, nunca más andará en tinieblas. También Jesucristo había declarado que en algún momento Él se iba a ir de en medio de la humanidad. Él se iba a ir, y al lugar donde Él iría, dice, nadie puede llegar ahí. Entonces cuando Jesús dice que en algún minuto Él se iba a ir, y al lugar donde Él iba, nadie podía llegar a ese lugar, entonces los fariseos malinterpretaron esta frase. Recuerden ustedes que ellos malinterpretaron esta frase, y ellos, de acuerdo a su
pensamiento y su idea del Hades, porque ellos pensaban y ellos decían que el Hades, la última parte, el nivel más bajo del Hades, a ese lugar eran todos aquellos, llegaban todos aquellos que se suicidaban. Entonces cuando Jesús dice aquí que Él va a ir a un lugar, que Él no va a estar más en medio de ellos y que Él va a ir a un lugar donde nadie puede ir, entonces los fariseos inmediatamente malinterpretaron con mala intención diciendo, este dice se va a ir a ese lugar. Y lamentablemente los fariseos con esta respuesta y este pensamiento insultan al Señor Jesucristo. Eso es lo que hacen, lo insultan. Entonces, vemos aquí claramente que Jesús está enseñando una verdad absoluta. Él está diciendo que si toda persona y todo hombre va a tener un destino distinto, aquel que cree en Cristo va a estar con Cristo en la eternidad. Aquel que no cree en Cristo, no quiere creer en Cristo y sigue viviendo su vida y lo rechaza como estos fariseos, lamentablemente dice, su destino será el infierno. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Entonces los fariseos no creyeron en Él, no creyeron en Jesucristo, como muchos hoy. Hay muchos hoy día que no creen en Cristo, no obedecen sus mandamientos, no creen en Cristo y piensan que vivir una religión, una forma, un sistema, creen que están cerca de Dios o más bien que se han ganado el favor de Dios, están completamente equivocados. Y muchos osadamente se burlan del Señor Jesucristo, se burlan de sus enseñanzas. Ahora, frente a esta reacción de insulto que hacen los fariseos, Jesús tiene una gran respuesta. Jesús, en su templanza, mansedumbre que era muy característica en él, Jesús les declara esta gran verdad. Jesús les dice esta gran verdad que se mantiene hasta hoy día y siempre, porque es un absoluto. Jesús les dice en Juan capítulo 8, versículo 34, dice Jesús, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces, como decía anteriormente, como los fariseos no querían reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, lo insultan, lo rechazan y lo insultan, perdiéndose ellos una gran oportunidad que por supuesto les cambiaría el destino eterno. Pero estos fariseos orgullosos y tosudos preferían ellos que ser esclavos. Jesús les dice por lo claro, Jesús les dice, todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y va a seguir siendo esclavo. Por lo tanto, los fariseos, ellos querían ser esclavos. No querían darse cuenta. Por lo tanto, en su orgullo, en su soberbia, siguieron siendo esclavos y ellos no querían simplemente ser libres. Porque las enseñanzas que Jesús les daba, las palabras de Jesús dan libertad al hombre, pero estos hombres la rechazaban voluntariamente, no querían reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Así también hay muchos creyentes que creen en Jesús, le siguen, por decirlo así, siguen su vida, pero no hacen lo que Jesús enseña, no lo hacen, no lo viven, no lo creen, no lo practican. ¿Qué viven entonces? Una religión como los fariseos. Un sistema, una forma, que piensan y creen que esa forma y ese sistema, y muchos piensan que por ser buena persona se van a acercar a Dios completamente equivocados. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, y no hay otro. Y en Él nosotros debemos creer, a Él debemos creer, a Él debemos seguir, en Él debemos nosotros permanecer. Eso es lo que está enseñando, algo que insisto, los fariseos
no querían hacer, lo rechazaron de plano. Ahora Jesús les va a declarar, porque Jesús les confronta y Jesús les dice, todo aquel que hace pecado, dice, es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Jesús les dice claramente, si el Hijo os libertare, ¿quién es el Hijo? Jesús se está refiriendo a él. Si el Hijo los pudiera a ustedes libertar, o si ustedes dejan que el Hijo los liberte, si ustedes creen en el Hijo, dice, ustedes van a recibir esa libertad. Ustedes van a ser verdaderamente libres. Y es más, le dice Jesús, la descendencia de Abraham, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, todos ustedes son descendientes de Abraham. Y como descendientes de Abraham, de la misma manera, ustedes procuran matarme. O sea, la descendencia de Abraham, el título, bien digo, la genealogía que ustedes tienen de Abraham, eso a ustedes no les sirve absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque ustedes quieren matarme, dijo Jesús. Tienen mal deseo, mala intención. Entonces, ahora Jesús les va a declarar aquí cuál es la realidad de estos hombres. Jesús les va a decir, no solamente les va a denunciar el pecado que ellos tienen de orgullo, de soberbia, tosudos, que rechazan, no solamente les va a decir eso, sino que Jesús ahora les va a declarar cuál es la raíz de su pecado, cuál es la raíz de su problema. Versículo 39 dice, respondiendo, dice, y le dijeron, los fariseos le responden a Jesús, nuestro padre, dice, es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, dice, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Entonces, cuando Jesús dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, los judíos, los fariseos se sintieron aludidos, se sintieron confrontados, y esta confrontación a los judíos los molestó. Y por eso, esa molestia que ellos sintieron, esa amenaza que ellos sintieron de parte de Cristo, ellos respondieron, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham, como queriendo decir, mostrando las credenciales, que al decir que ellos son descendientes de Abraham, prácticamente dicen ellos tienen el cielo ganado. Ellos tienen la salvación ganada, eso es lo que están diciendo en otras palabras. Pues Jesús les rectifica y les corrige y les dice lo siguiente, si ustedes fuesen hijos de Abraham, no solamente descendientes, sino espiritualmente como Abraham fue, entonces las obras de Abraham ustedes harían. ¿Se fija? No solamente el título, sino la persona, imitando la persona, las actitudes, la conducta. Si ustedes fuesen verdaderamente hijos de Abraham, no solamente en la descendencia, sino en lo espiritual, igual que Abraham, entonces ustedes harían las mismas obras que él hizo. Pero ahora le dijo Jesús, descubriendo una vez más la mala intención que ellos tenían, pero ahora ustedes procuran matarme a mí. Y aquí Juan establece o confirma más bien la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús les dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Eso es muy importante porque señala y confirma a Jesús como hombre, quien estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. Y Jesús les dice como hombre, dice, ustedes procuran matarme, ¿por qué? Porque yo les he hablado la verdad. Y esta verdad no es algo, no es iniciativa propia, por decirlo así. Porque lo que está mostrando Jesús aquí como hombre, que Él depende y Él se somete ¿a quién? A alguien superior. ¿Quién es ese alguien superior? El Padre Celestial. Entonces Jesús les dice, yo como hombre hablo la verdad y esta verdad no es de mi propia iniciativa, sino que esta verdad yo la hablo, la cual he oído de Dios. Yo hablo esta verdad y es esta misma verdad que yo he oído, dice, de Dios, de mi Padre Celestial. Y tajantemente Jesús les dice, Abraham no hizo esto. No hizo esto. ¿No hizo esto qué? No hizo esto no hizo esto que ustedes están haciendo. No tuvo mala intención. Entonces, la verdad es que Jesús
está corrigiendo el mal entendimiento y la mala interpretación que el judío tenía de que por el hecho de ser descendiente de Abraham eran salvos y tenían el cielo ganado. Falso. Jesús les corrige, Jesús les dice, si ustedes realmente fueran hijos de Abraham, entonces ustedes serían hombres que practicarían o harían lo mismo que Abraham. Harían las mismas obras, dice, que Abraham hizo. Ahora la pregunta es, ¿qué obras hizo Abraham? Porque Jesús dice claramente aquí que ellos, si hubiesen sido verdaderamente hijos de Abraham, se notaría en las obras. Pues, ¿qué obras hizo Abraham? Vayamos por un momento, por favor, para cotejar esto y mirar bien esto. Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 21. En Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 21, el versículo 24, el apóstol Pablo da una característica y da esta señal que Jesús está aludiendo aquí a Abraham. Da esta evidencia de Abraham. Dice Santiago 2:21, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí en relación a Abraham, en referencia a Abraham, está diciendo que Abraham, nuestro padre, él fue obediente, él creyó en Dios, tuvo fe en Dios y fue obediente, le obedeció. Creyó a Dios y obedeció a Dios. Entonces cuando Jesús le dice a los fariseos, si ustedes verdaderamente fuesen hijos de Abraham, entonces harían las obras que Abraham hizo. ¿Qué obras hizo Abraham? Creyó en Dios y obedeció a Dios. Entonces Jesús le dice a los fariseos, y ustedes no hacen eso, porque ustedes procuran matarme. Fuerte, fuerte el descubrimiento que Jesús hace de estos fariseos. Pero quiero señalar un punto importante que Pablo también muestra aquí en su carta. Perdón, no Pablo, sino Santiago, que es lo que estamos leyendo aquí. Santiago hace una pregunta y Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y, subraye esto por favor, dice, que la fe se perfeccionó por las obras. Repito, la fe se perfeccionó por las obras. Si miramos un poco atrás la vida de Abraham, nos damos cuenta que Abraham cometió muchos errores. Primero, cuando dice que la fe se perfeccionó, fue perfeccionada, primero, recuerden cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿cierto? En Génesis capítulo 12. Abraham no dejó a su familia. Abraham no salió inmediatamente de su tierra y de su parentela. Abraham no salió al momento que Dios le dijo. O sea, Abraham obedeció de manera parcial, no total. Segundo, no dejó a su parentela, sino que él tomó a su padre, a su tío, a su sobrino y los llevó con ellos. Fue una obediencia parcial, no total. A Dios no podemos obedecerle de manera parcial. Tenemos que obedecerle de manera total, porque lo parcial es sinónimo de desobediencia. Importante. Después, Abraham llega a la tierra, viene una hambruna, ¿cierto? Y Abraham desciende a Egipto. Cuando Abraham desciende a Egipto a buscar alimento, miente. ¿Se acuerda? Miente. Le dice a su señora, mira, no digas que eres mi esposa porque si no me van a matar a mí y te van a tomar a ti y nos vamos a lograr lo que Dios. Mintió. Pero la gracia de Dios, el amor de Dios tiene esta misericordia en ellos, que esta protección a ellos que los protege, los cuida, y de esa manera sobrenatural Dios le muestra al faraón que Abraham le había mentido. Entonces Faraón dice, ¿cómo me has mentido? ¿Qué sé yo?
No mintió una vez, mintió dos veces. Entonces cuando dice aquí que la fe fue perfeccionada, Abraham cometió muchos errores y en esos errores Abraham se rindió a Dios. El punto final de Abraham, ¿sabes cuál fue? Bueno, y para qué decir cuando Abraham desobedeció a Dios y dice que él tuvo relaciones con Agar, la egipcia, en desobediencia a Dios, ¿se acuerda? Abraham fue perfeccionado por la fe. Fue perfeccionado por Dios en fe. Quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué saco a colación esta situación? Porque, hermanos míos, la fe es un proceso. La fe es un proceso. Por eso dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, me doy cuenta que soy pecador. Soy un pecador y me doy cuenta que lo único que yo necesito por la palabra de Dios, o sea, lo único que yo merezco, no necesito, lo único que yo merezco es la muerte eterna, pero veo la gracia, el amor de Dios. Y cuando veo la gracia, el amor de Dios manifestado en mi Señor Jesucristo, entonces realmente yo le adoro, le alabo, le glorifico, le agradezco a Dios. Creo en Él y le obedezco. Insisto, creo en Él y le obedezco. Entonces por eso dice Santiago que Abraham fue perfeccionado, dice. Él se perfeccionó, o la fe se perfeccionó por las obras, dice. Y Abraham llegó a ser amigo de Dios. Entonces, volviendo al punto central aquí, Jesús le dice a los fariseos, si ustedes fuesen realmente hijos de Abraham, descendientes de Abraham, en cuanto no solamente a la descendencia física, sino en lo espiritual, entonces ustedes creerían en mí y me obedecerían como Abraham así lo hizo. Ese es el punto que Jesús está mostrando aquí. Por lo tanto, hermanos míos, eso también a nosotros nos da una gran enseñanza. Eso también a nosotros nos pone en un plano, ¿cierto?, de reflexión y mirar y ver, realmente yo creo en Dios, creo en Él, creo en Cristo Jesús, porque creer en Cristo, ¿sabes qué implica? Implica rendición, rendición y descanso. Yo confío, yo creo. Rendición y descanso, que todo está bien. Y quiero hacer un paréntesis aquí también, hermanos, para señalar y decir que si yo creo en Dios, entonces todo lo que está pasando en este mundo, todo el caos, el pánico que está sucediendo en este mundo, que el coronavirus está llevando mucha gente y que hay variantes, que la variante Delta y la variante Alfa y todo el abecedario, hermano. Y que la iglesia está siendo perseguida y que la iglesia está siendo acorralada, que la iglesia tiene una serie de prohibiciones que no se pueden reunir y eso provoca en cierta manera, sí, provoca temor, provoca pánico. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando decimos creer en Cristo, yo creo en Cristo y le obedezco, entonces debemos creer lo siguiente, que Jesús dijo, el dueño de la iglesia, el que fundó la iglesia, el que le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca, refiriéndose a él mismo como fundamento, Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? Las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. ¿Cree usted en eso? Yo creo en eso. Por eso estamos tranquilos. Yo creo en eso. Por eso estamos muy tranquilos. Lo que es importante, hermanos míos, siempre entonces mirar y ver, porque el creer y confiar, el creer y obedecer en Cristo Jesús, ¿sabes qué implica? Implica también ser partícipes de esta naturaleza divina. Ser partícipes de esta naturaleza divina. Y ser partícipes activamente de esta naturaleza divina es que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro pensamiento está puesto en esa ciudadanía celestial, en Cristo Jesús. Eso es creer. Eso es creer.
Entonces, como vemos aquí, los fariseos dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos de naturaleza judía, hebrea, descendientes de Abraham, pensando ellos que por su naturaleza, por su descendencia, ellos eran salvos, equivocados. Pensando ellos que por su naturaleza, por su descendencia o su descendencia que venía de Abraham o de la paternidad de Abraham, ellos pensaban que eran salvos. Peor error. Así también muchos de nosotros pensamos. Peor error si no hemos hecho una decisión personal por nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es tu Padre, si nuestro Dios es tu Padre Celestial, entonces debemos participar activamente de esta naturaleza divina. Y al participar de esta naturaleza divina implica creer y obedecer a Dios, algo que los fariseos no hicieron. Así que Jesús, volviendo al punto, Jesús les dice aquí a los fariseos claramente, ¿sabes quién es su padre? ¿Sabes quién es el padre de ustedes? Satanás. Satanás. ¿Por qué? Porque ustedes hacen las obras de su padre. Y su padre, dice Satanás, es mentiroso. ¿De qué manera hacen las obras? Si vimos ya anteriormente que las obras de Abraham eran fe y obediencia, entonces ¿cuáles son las obras pecaminosas que vienen de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza de Satanás? ¿Cuáles son las obras? Son las manifestaciones carnales, son las obras carnales, la envidia, los celos, las ambiciones y todo lo que dice ahí en Gálatas. En Gálatas capítulo 5 vamos a mirar las obras carnales, las obras de la carne. Gálatas en el capítulo 5 dice así. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Dice, manifiestas, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y comienza la lista. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán en el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Esto, ¿dónde se manifiesta? ¿O dónde se gesta? ¿Dónde se origina esto? ¿Sabes dónde? En el corazón. En el corazón. Ahí nacen los malos pensamientos, en el corazón del hombre. Jesús dijo que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, la idolatría, el adulterio, todo eso nace ¿dónde? En el corazón, dice, del hombre. Por eso es importante entender esto, hermanos, cuando Jesús dice, hijo mío, dame, dice, ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, volviendo al punto, aquí eso era algo que los fariseos pensaban, insisto, que por su título, por su descendencia, porque su padre era Abraham, entonces ellos tenían el cielo ganado, completamente equivocado. Ellos más bien eran por las obras, por las evidencias, por el testimonio, por lo que ellos estaban haciendo, por la maldad que había en ellos más bien reunían todas las características de ser descendiente, no descendiente, sino que su padre fuese entonces Satanás. Porque manifestaban estas obras malvadas, dice. Juan capítulo 8, versículo 41, sigamos leyendo, dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, aquí le dice. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Responden los fariseos, dice, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces aquí seguían insistiendo y discutiendo los fariseos y diciendo aquí,
o respondiendo a lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús les estaba hablando algo que se veía, que era evidente, porque ellos querían matar a Jesús. Y Jesús les dice, ¿sabes? Más bien ustedes no hacen las obras de Abraham, porque si ustedes hiciesen las obras de Abraham, hicieran las obras de Abraham, perdón, ustedes creerían en mí y tendrían obediencia. Pero ustedes hacen la obra de su padre Satanás. ¿Sabes por qué? Porque ustedes procuran matarme. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién es vuestro padre? Satanás, ese es vuestro padre. Entonces ahí los fariseos se ofuscaron de nuevo y respondieron ya airados, diciendo, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Cuando los fariseos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, aquí se nota que los fariseos salió con ira esta red. ¿Sabes por qué? Porque se rumoreaba de que Jesús, de que el padre postizo de Jesús, que fue José, ¿se acuerdan? José y María. Entonces se rumoreaba que Jesús era un bastardo. Entonces eso era fuerte, eso era un insulto fuerte. Ahora, la verdad es que ellos estaban llenos de rencor, llenos de odio, y no tenían claramente ninguna similitud, o sea, ninguna similitud siquiera con Abraham. Entonces, con esta respuesta están insinuando que Jesús era bastardo. Sin embargo, Jesús inteligentemente no cae en esta discusión baja de insultos, no cae al mismo nivel, sino que siempre Jesús tenía el propósito de sacar del error especialmente a estos fariseos, de enseñarles para que ellos pudieran entender que Jesús reunía todas las características, todas las evidencias de ser el Mesías, el Cristo. Y ellos estaban conscientes y ellos lo veían, pero no lo querían reconocer por su orgullo, por su soberbia, no lo querían reconocer, al contrario, querían matar a Jesucristo. Por eso Jesús les dice aquí, muy bien les dice, si su Padre es Dios como ustedes dicen, si su Padre es Dios, entonces Jesús les dice, ustedes se darían cuenta que Jesús dice, soy el Hijo de Dios. Si ustedes dicen mi Padre es Dios, entonces ustedes se darían cuenta que lo que yo estoy enseñando, dijo Jesús, es verdaderamente lo que el Padre les muestra a ustedes, supuestamente, y me muestra a mí. Entonces, ¿por qué estamos divididos? ¿Por qué estamos en discusión? Los fariseos no podían entender. La razón, Jesús les dice, ¿saben? Porque los fariseos yo creo que quedaron en silencio, se quedaron mirando unos a otros con tremenda incógnita en su rostro, pero Jesús los ayuda. Y Jesús les dice claramente que ¿saben ustedes por qué no entienden mi lenguaje? O más bien, Jesús les dice, ¿saben por qué ustedes no entienden mi mensaje? Simple les dice, simple. Porque ustedes están llenos de odio. Ustedes no entienden mi mensaje, dice Jesús aquí, porque ustedes están llenos de prejuicio. Aquí tenemos dos puntos importantes que debemos considerar a modo de reflexión y de enseñanza. Lo primero que Jesús les dice, ustedes están llenos de prejuicios personales. Los prejuicios personales no le permiten al hombre ser libre, no le permiten al hombre servir por agradecimiento, con libertad y con gozo a Dios. ¿Qué? Los prejuicios personales. Los fariseos tenían prejuicios personales con Jesús. En segundo lugar, la razón de todo su comportamiento y mala actitud que tenían con Jesús, una actitud y un comportamiento hostil y prejuicioso. ¿Por qué razón? ¿Por qué tenían ellos este comportamiento? Simple. Porque ellos voluntariamente habían cerrado su corazón a escuchar las enseñanzas del Señor. Cerraron su corazón. Entonces, cuando una persona con prejuicios personales provoca esto,
genera esto, cierra su corazón y no puede escuchar la enseñanza que Jesús nos da a través de su palabra. No lo puede escuchar. ¿Por qué? Cerró voluntariamente su corazón. No deja que la palabra y el Espíritu Santo pueda hacer un proceso de transformación espiritual en su vida. No lo deja. ¿Por qué? Insisto en esto, está lleno de prejuicios y esos prejuicios no lo deja avanzar. Es un obstáculo para su crecimiento espiritual. ¿Está usted con prejuicios personales? ¿Tiene usted algo que no le deja avanzar? Pues ¿sabe qué? Pídale a Dios. Pídale a Dios que lo libre. Porque esa es una atadura. Esa es una atadura que no lo deja avanzar, que lo hace retroceder. Esa es una atadura que no le provoca esa libertad, esa verdadera libertad que Jesús da, que Dios da. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer verdaderamente libres. La palabra libres, ¿qué implica? Gozo, plenitud, estar pleno, completo, satisfecho. Pero sin embargo el prejuicio personal muchas veces no deja avanzar espiritualmente al hombre. Es necesario ser liberado. Es necesario ser liberado por Cristo Jesús. Es necesario reconocer y creer en Cristo Jesús, obedecer a sus mandamientos para ser verdaderamente libres. ¿En dónde se ve estos prejuicios personales? ¿Sabe dónde se ve estos prejuicios personales también? En su inconstancia, en su inconstante relación personal con el Señor. No es constante, no es frecuente. ¿Por qué? Porque esos prejuicios están ahogando, por decirlo de alguna manera, ahogando la palabra de Dios en su corazón. Que la palabra de Dios pueda dar un fruto permanente, con gozo, con gratitud. Entonces, para ser libre, ¿qué hay que hacer para ser libre de esta condición, de los prejuicios? Para ser libre de todo esto, ¿qué hay que hacer? Simple, primero, Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Simple, oír el mensaje de Dios cuando Él habla a mi corazón, cuando Él me libera. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente libres. El amor a Dios, eso implica también que el amor a Dios también es el amor al Señor Jesucristo. Y esto fue lo que los fariseos no quisieron entender. No, nosotros, nuestro Padre es Dios. No, los fariseos no quisieron abrir sus mentes, sus corazones, para darse cuenta y ver que el Padre, Dios, Jesús el Hijo, Dios y el Espíritu Santo son una sola persona. No lo pudieron ver. ¿Por qué? Por sus prejuicios personales. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice, amados, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, dice. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuál es la evidencia entonces de un hombre que ama a Dios? Simple. La evidencia es claramente que ama a su hermano. No hace acepción de personas. No está con prejuicios. Los prejuicios son los que trancan en la relación y la transformación que el Espíritu Santo y la palabra hacen. Los prejuicios. Debemos ser libres de esos prejuicios. Cuando somos libres de esos prejuicios, una venda sale de nuestro corazón. Ya no estamos más inclinados o mayormente inclinados a las obras de la carne. El Espíritu Santo, Dios y su palabra va limpiando y purificando nuestro corazón y va creciendo ese amor, incluso, y mire lo que le voy a decir, incluso un amor fraternal, un amor maravilloso, un amor de Dios hacia nuestros enemigos. Amados, dice, si tú entiendes que Dios nos ha amado así, debemos entonces también amarnos
unos a otros. Primera de Juan capítulo 5, vaya al capítulo siguiente, de Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, mira lo que dice aquí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, usted cree, yo creo, entonces es nacido de Dios. Gloria a Dios. Yo creo que Jesús es el Cristo que murió por mí, entonces es nacido de Dios. Tenemos esta naturaleza divina, permanecemos en esta naturaleza divina, somos transformados, vamos siendo moldeados, vamos siendo trabajados, vamos siendo instruidos, vamos siendo capacitados, vamos siendo disciplinados, vamos siendo corregidos. ¿Por quién? Por Dios mismo, porque creemos en Cristo Jesús, entonces dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dos cosas importantes. Cuando amamos a Dios. Número 2, guardamos sus mandamientos. Las obras de Abraham. Abraham creyó en Dios y le obedeció. Yo creo en Dios y le obedezco. Soy hijo de Dios. ¿Se fija? Importante detalle. Capítulo 8, versículo 44, dice así. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús le dice a los judíos la realidad. Esa es la palabra correcta. Jesús les dice, ¿saben? Esta es su realidad. Esta es su condición. Que por sus actitudes, que por su rechazo, por sus insultos, por sus continuos insultos y rechazo a Jesús, más bien ustedes demuestran que su padre es el diablo. La palabra diablo, recuerde usted que significa calumniador, traidor o engañador. Eso significa diablo, significa calumniador, traidor o engañador. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Y les argumenta. Les dice, ¿saben por qué yo les estoy diciendo esto? Que realmente su padre es el diablo. ¿Sabes por qué? Y les argumenta. Por las acusaciones que hacían. Por los insultos que le hacían a Jesús, por las calumnias que le levantaban a Jesús, por la mala intención que tenían con Jesús, porque procuraban y estaban planificando de qué manera matar al Señor Jesucristo. Ahora, Jesús también aquí revela el carácter de Satanás. Dice que desde el principio de la creación, cuando habla del principio de la creación, se refiere a la creación del libro de Génesis. ¿Qué hizo? Dice aquí, ¿qué hizo, Satanás desde el principio? Dice Jesús aquí que desde el principio, Satanás ha sido, ¿qué dice? Homicida. Y se está refiriendo aquí Jesús a dos situaciones puntuales que nosotros vemos en el libro de Génesis, al comienzo del libro de Génesis. La primera situación que se refiere aquí Jesús es cuando Satanás engañó con astucia a Adán y Eva. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3, eso ahí aparece. Con astucia, engañó, dice. Suplantó el nombre de Dios y engañó y mintió. ¿A quién? Con astucia a Adán y Eva. Y por consecuencia ellos desobedecieron a Dios y cayeron en pecado, en desobediencia. Lo segundo que Satanás hizo aquí, influenció a Caín, dice. Caín. De tal manera que Caín sintió envidia por su hermano. ¿Y qué hizo Caín a su hermano? Lo felicitó, lo ayudó. ¿Qué hizo Caín por su hermano? Lo mató, urdió un plan. Si tú lees bien en Génesis capítulo 4. Caín hizo un plan, mintió de apariencia, llevó a su hermano a tener un tiempo de regocijo, dice. Un tiempo de compañerismo, y cuando el hermano estaba, tal vez Abel estaba contento, feliz, viene Caín y lo mató sin ninguna consideración. Mató a su hermano. ¿Influenciado por quién? Por Satanás mismo. A eso se está refiriendo aquí cuando Jesús dice, ¿sabes qué? Vuestro Padre, el Padre realmente, por todas las características que ustedes muestran, ¿sabes qué? Le dice a los fariseos, vuestro Padre es el diablo, dice. Es el diablo.
Y Jesús también lo califica como el padre de la mentira. Y ojo con esto. Y no solamente dice es el padre de la mentira, está diciendo de Satanás que no hay verdad en él, porque su naturaleza, la naturaleza de Satanás es mentir. Jesús, al contrario, Jesús es la fuente de la verdad. Jesús no manifiesta la verdad. Jesús no habla la verdad. Entiéndame bien. Jesús es la verdad. Jesús, para ser más claro aún, Jesús es la verdad. Jesús no contiene la verdad. Él es, por esencia, la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino. ¿Qué más dice? Y la verdad. No dice ahí, yo digo la verdad, contengo la verdad o hablo la... No. Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparte de esto, fuera de Él, no estás en el camino correcto. No estás en la verdad, estás en la mentira. Y no estás viviendo la vida. Aparte de Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. No hay otro camino, solo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Importante. El escritor a los Hebreos confirma este punto en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros miramos y nosotros vemos aquí claramente que Jesús les habla y Jesús les dice y los desafía y Jesús les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Sabe lo que significa la palabra redarguir? La palabra redarguir significa estar cara a cara, confrontar. En otras palabras, Jesús les dice, ¿quién de ustedes puede hablar algo de mí, algún mal testimonio? ¿Quién de ustedes puede decir algo mal de mí? Nadie. Pues aquí confirma lo que dice Hebreos 4:15. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero no cometió ningún pecado, fue sin pecado. Y Él desafía a los fariseos, y Él les dice, ¿quién me puede redarguir? ¿Quién me puede confrontar? ¿Quién me puede decir algo a mí? Nadie dice. Pues si yo digo la verdad, dice Jesús aquí, siendo que Él es la verdad, pues aquí como hombre dice, pues si yo digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y eso es una enseñanza también para cada uno de nosotros, hermano. Tenemos la verdad de Dios. Tenemos la verdad de Dios. Esta Biblia, no es un manual, es la palabra de Dios. Esta Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Dios revelándose a mi vida. Pues si no lo estudio, si no la leo, si no mantengo una relación personal con Dios, ¿cómo voy a recibir instrucción? ¿Cómo voy a saber que estoy en el camino correcto? Si no conozco, si no me disciplino, si no creo, si yo digo, pero yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, lo mismo decían los fariseos, pero si nuestro Padre es Dios, pero sus obras distintas. Yo digo, pero yo soy cristiano, pero sus obras, pero su vida. Es ahí donde nosotros debemos, llenas de prejuicio, es ahí donde el Señor en esta mañana nos quiere libertar y ser verdaderamente libres. Primera de Juan capítulo 4, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios, dice. ¿Pero quiénes? Dice, el que conoce a Dios, dice, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Somos de Dios. ¿Por qué conocemos? ¿Por qué somos de Dios? Porque conocemos a Dios. ¿Y por qué conocemos a Dios? Porque le oímos, pasamos tiempo con Él, nos relacionamos, le amamos, le servimos, somos libres. Pero si el que no es de Dios nunca va a oír, la palabra oír está diciendo aquí
que no va a creer ni va a obedecer, pero dice, yo soy cristiano. Esto simboliza muy bien o representa muy bien a los religiosos. Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo soy buena persona, eso no te sirve absolutamente de nada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por medio y a través de mí. ¿Qué implica eso? Relación personal con Jesucristo. En conclusión, a estos versículos ya. Número 1, vemos aquí claramente que el pecado esclaviza al hombre. El pecado esclaviza al hombre a tal punto que él mismo cree ser libre y cree ser independiente, pero sus actitudes, su conducta, su forma de vida, sus reacciones y constante rechazo a la palabra de Dios demuestra que no es hijo de Dios, es hijo de quién. Bueno, es influenciado por Satanás. ¿Y ese hombre qué necesita? Ese hombre necesita libertad. Para tener esa libertad necesita ser verdaderamente libre. Para ser verdaderamente libre, ¿qué necesita? Conocer la verdad, conocer a Cristo. Tener una relación personal con Cristo. Número 2, el conocimiento que tengamos de Dios. El conocimiento que tengamos de Dios, hermano, no nos hace hijos de Dios. No nos hace hijos de Dios, sino tener este conocimiento, creer en Él y obedecer sus mandamientos nos hace que sus hijos, hijos de Dios, dependientes de Él. Él es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer sus obras, yo creo en Él y yo quiero obedecer sus mandamientos. Eso es verdadero hijo de Dios. Número 3, la palabra de Dios en nuestros corazones nos permite amar a Dios. ¿Quién? La palabra de Dios en mi corazón. Yo creo en Él, Él me da sus mandamientos, los guardo en mi corazón, con gozo, con gratitud, y esos mandamientos me implica amar a mi prójimo, lo hago con gozo, con gratitud, porque el Espíritu Santo de Dios provoca eso en mi vida, y cuando yo amo a mi prójimo, permanezco siempre en sus mandamientos, amando a mi prójimo, teniendo ese amor de Dios maravilloso. Número 4, y último punto, el verdadero Hijo de Dios es aquel que oye y obedece sus mandamientos. ¿De qué manera? Poniéndolo en práctica cada día a los mandamientos de Dios. Soy hijo de Dios porque oigo sus palabras, oigo su voz, obedezco sus mandamientos, los vivo, los creo, los pongo en práctica cada día, que los mandamientos de Dios. Porque mi mayor anhelo, porque mi mayor deseo, porque mi mayor propósito y meta en este mundo, en esta vida, es agradar a aquel que me amó, aquel que me perdonó, aquel que me limpió. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Oremos al Señor en esta mañana para dar gracias por su enseñanza. Padre, te damos gracias esta mañana por esta maravillosa enseñanza que tú nos has dado. Te damos gracias por darnos este privilegio de conocerte, de relacionarnos contigo, de poder, Señor, saber y entender que tú, Señor, eres la verdad, Señor. No contiene la verdad, sino tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. Y estamos maravillados que tú, Señor, nos perdones, nos limpies. Estamos maravillados, Señor, agradecidos, Señor, porque tú te acercaste a nosotros, Señor, sin tener mérito alguno, Señor, sin tener, Señor, ninguna cosa buena en nosotros, Señor, sino que tú nos amaste, si tú nos perdonaste. Gracias te doy, Señor, esta mañana. Por todos mis hermanos que están luchando, te ruego, Padre, que tú bendigas grandemente sus vidas. Llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y que algún día, no muy lejano, podamos vernos en la eternidad. Podamos vernos todos allá, en aquel lugar que tú fuiste a preparar. Porque tú fuiste a preparar un lugar para nosotros. Para que donde tú estés, nosotros también podamos estar. Y podamos vivir. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser constantes. Perdona nuestros prejuicios. Perdona nuestros pecados. Limpia nuestra mente y nuestro corazón. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan muy buenas tardes. Que sean muy bendecidos por Dios. Y si usted quiere ofrendar y diezmar, pues ahí en pantalla está apareciendo la barra ahí donde aparece toda la indicación para hacerlo con gozo, con gratitud. Esto no es por obligación ni compromiso, sino que simplemente es por aquellos que entendemos qué significa dar y ofrendar a Dios. Si usted está invitado por primera vez, por favor no se sienta comprometido.
a hacer esto, si no, esto no es para usted. Que Dios les bendiga, muy buenas tardes y nos vemos mañana, si Dios quiere, los varones, a las 20 horas a seguir estudiando el Evangelio según San Marcos. 20 horas, entonces nos vemos. Que Dios les bendiga, muy buenas tardes, bendiciones, adiós.